Hola a todos y bienvenidos a Sadok PC. Hoy vamos a estar viendo el juego Madeira. Madeira es para 2 a 4 jugadores, tiene una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos por jugador, de 12 años o más. Está editado por Watch Your Game, sus creadores son Nuno Bizarro Centeiro y Paulo Soledade. El juego está ambientado en la isla de Madeira, descubierta a principios del siglo XV. Los jugadores van a estar representando familias nobles que, a pedido de la corona, van a tener que desarrollar varios aspectos de la isla, como ser los cultivos, diferentes tipos de cultivo, enviar dinero a la corona, las 3 municipalidades en las que está dividida la isla, rutas de comercio y también el descubrimiento de nuevas colonias. Vamos a usar la guía de turno para darnos una breve orientación sobre cómo van a ser los turnos del juego y las diferentes fases. Tenemos la fase A, donde se van a mezclar los personajes y se van a colocar en los diferentes edificios. En esa misma fase, en el tablero de pasar, cada jugador va a seleccionar los dados que posteriormente va a colocar en el tablero. También va a seleccionar un requerimiento de la corona, que son las tarjetas que nos permiten hacer puntos, y también va a estar seleccionando cuál de los favores de los gremios puede habilitar para este turno. Eso en la fase A. En la fase B, los jugadores van a colocar los dados previamente adquiridos en un personaje, bien sean los dados del jugador o un dado negro o pasar. Esas son las 3 opciones que hay en la fase B. En la fase C pasamos a la fase de uso de los edificios, donde el edificio que tenga marcadores de jugador se van a lanzar nuevamente los dados que estén sobre él. Allí vamos a ver qué precio tiene el uso del edificio. Si pagamos el uso lo podemos usar, si no pagamos vamos a recibir piratas, que son puntos de desprestigio. Luego pasamos a la fase D, donde primero que nada controlamos en la guardia de la ciudad qué jugador tiene más trabajadores. Si desea, este jugador puede retirar uno de ellos para obtener 4 puntos. Luego, a los jugadores que tengan un trabajador en las diferentes colonias le vamos a pagar uno de los productos que ésta produzca, valga la redundancia. Y luego vamos a hacer el mantenimiento del turno, donde vamos a pagar una madera por cada barco que tengamos en el tablero y vamos a pagar un pan por cada trabajador que tengamos en el tablero. En caso de no pagar, vamos a estar recibiendo piratas por esta falta de mantenimiento. Luego, en la fase E, pasamos al final del turno, donde en el turno 1 se va a puntuar un requerimiento de la corona. En el turno 2, ciertos grupos de cosechas van a cambiar de cultivo. En el turno 3 vamos a puntuar 2 requerimientos de la corona. En el turno 4 nuevamente ciertas cosechas van a cambiar el tipo de cultivo. Y finalmente en el turno 5 vamos a puntuar 3 requerimientos de la corona y ese sería el final del juego. En ese momento vamos a contabilizar los piratas de todos los jugadores que se han mantenido en secreto durante todo el juego, y aquel jugador que tenga más piratas va a estar perdiendo 16 puntos, 8, 4 y 2 en ese orden, excepto que no se tengan piratas. Luego, si estamos pasados de piratas por encima de los 20, vamos a perder un punto por cada pirata por encima de los 20 puntos. Finalmente, luego de descontar los puntos por los piratas, vamos a transformar todos nuestros cultivos, así como el pan y la madera, en un real cada uno, y cada 5 reales vamos a obtener un punto. Vamos a ver el tablero y su preparación. El tablero está separado en 2 islas que tienen 3 zonas y el bosque, que no pertenece a ninguna de las zonas. Entonces, en cada isla tenemos diversas parcelas que tienen diversos tipos de cultivos. Algunas inician con madera de acuerdo a la cantidad de jugadores. Entonces, para comenzar el juego vamos a colocar un marcador de cada jugador.
en el molino, en el número 3, que indica que tenemos 3 panes para alimentar a nuestros jugadores en la fase, a nuestros trabajadores en la fase de mantenimiento. Luego se mezclan los personajes al azar y se colocan en los edificios que corresponden. Cada edificio tiene un indicador con un numeral romano rojo arriba a la derecha que nos indica en qué turno va a permanecer vacío. Luego se lanzan los 3 dados negros y se colocan en la guardia de la ciudad, así como 2 trabajadores de cada jugador solo para el inicio del juego. Tenemos las colonias, Azores, Brasil e India, donde vamos a colocar al azar y mezclados por su reverso marcadores que son las recompensas del rey. En esta zona tenemos las rutas de comercio, son 3 rutas que nos permiten vender cultivos por dinero, y tenemos las ciudades donde vamos a colocar cada uno de favor de los gremios colocados al azar y un trabajador neutral en cada ciudad para el inicio del juego. Con eso estaría pronto el tablero para comenzar a jugar. En caso de contar con la expansión del Harvester o cosechador, ese personaje en particular va siempre en el edificio que corresponde estar vacío de acuerdo al turno. En este caso, para el principio del juego, iría en la fortaleza que está indicado con el número 1. Luego también, si poseemos la otra expansión llamada los embajadores, esta nos otorga nuevos beneficios de los gremios, para lo cual, antes de iniciar el juego, al azar vamos a quitar uno de cada gremio y luego los colocamos al azar en la ciudad, con lo cual siempre vamos a tener un número equitativo de cada gremio. Para culminar con la preparación inicial, vamos a sortear los 4 requerimientos de la corona iniciales en un juego de 4 jugadores, ¿verdad? Entonces, aquel que obtenga la tarjeta con más coronas va a ser el jugador inicial. Y en el orden correspondiente descendientemente. Entonces, aquel jugador que le tocó una sola corona, ¿sí? Es decir, en turno reverso, desde el último hacia el primero, va a colocar uno de sus trabajadores en la ciudad, en una de las 3 ciudades, por ejemplo, en la de hacer dinero, ¿sí? Y después va a colocar 2 de sus trabajadores en 2 parcelas de las islas. Solo para el inicio del juego está obligado a colocar en 2 zonas distintas y en parcelas vacías. Entonces, el último jugador puede colocar en la zona 2, por ejemplo, y otro en la zona 1. Puede colocar en cualquier zona siempre y cuando respete que no puede colocar al principio del juego sus 2 trabajadores en la misma zona. Luego irá el tercer jugador en turno reverso, es decir, el que quedó con la tarjeta de 2 coronas, y va a colocar lo mismo, uno de sus trabajadores en la ciudad y 2 en las parcelas de las islas. No puede colocar en una parcela que tenga un trabajador de otro jugador. El bosque, que no pertenece a ninguna de las zonas, puede contener también un trabajador de cualquier jugador. Bien, para terminar le vamos a dar a cada jugador 4 panes, una caña de azúcar, una uva, un trigo, una madera. El que quedó último en el turno va a cobrar 10 reales, el que quedó tercero va a cobrar 9, 8 el que quedó segundo y 7 el que quedó primero. Es decir, va a cobrar los mismos reales
que están especificados en la tabla de pasar en la posición que quedaron: 2, 3, 4 y 5 reales. Con esto está todo pronto para empezar a jugar. Vamos a ver ahora cómo es que se hace uso de los personajes. Recordemos que todos los turnos, inclusive lo hicimos en la preparación inicial, los personajes se mezclan y se colocan en los diferentes edificios al azar. Nosotros vamos a disponer de 3 dados todos los inicios de turno. En este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar un dado de cada valor. Entonces, para utilizar uno de los personajes tenemos dos opciones. La primera opción es tomar uno de nuestros dados, colocamos el marcador en el edificio y el dado sobre el personaje que queremos utilizar. ¿Sí? La otra opción es: retiramos uno de nuestros trabajadores de la guardia de la ciudad, lo retomamos a nuestra mano y uno de los dados allí puestos, uno de los dados negros, lo colocamos sobre el personaje que queramos utilizar. Esas son las dos opciones para hacer uso de los personajes. Vamos a explicar ahora cómo es que funciona cada uno de los mismos. Recordemos que la habilidad del personaje que vayamos a utilizar no está de ninguna manera referida a una zona en particular de las islas. Es decir, sin importar en qué edificio y en qué zona se encuentre el personaje, la habilidad atañe a una parte del tablero en particular que no tiene ninguna referencia con la zona en la que el personaje está. Es decir, el personaje que vamos a explicar ahora, que mueve los trabajadores en las ciudades, puede estar en un edificio en la zona 1, 2 o 3. Su habilidad está únicamente referida a las ciudades. El personaje que nos permite agregar trabajadores a los campos, aunque el personaje esté en la zona 2, nosotros podemos agregar trabajadores a campos de cualquier zona. El personaje que nos permite mover barcos, nosotros vamos a mover barcos a las rutas de comercio o a las colonias sin ninguna referencia con la zona en la que el personaje se encuentre. El personaje que nos permite comprar favores de los gremios, lo mismo, nosotros vamos a comprar favores de los gremios aunque el personaje esté en la zona 1, 2 o 3. ¿Sí? Vamos a explicar ahora cada uno de estos personajes detenidamente. Bien, este personaje que está aquí nos permite comprar favores de los gremios. Como podemos ver, los gremios, los favores de los gremios están colocados en las ciudades con valores que van de las 2, 3, 4 hasta 5 maderas. Cuando nosotros colocamos un dado, ya sea utilizando uno de nuestros marcadores o utilizando un dado negro de la guardia de la ciudad, ¿sí? Siempre y cuando el dado sea igual al valor de la zona, no nos sale nada. Si el dado fuera inferior, si colocáramos un 1 en la zona 2, tenemos que pagar de diferencia un pan para poder usar ese dado. ¿Sí? Pero vamos a utilizar el dado 2 y vamos a realizar la acción de comprar favores de los gremios. Bien, si nosotros en ese momento poseemos madera en nuestro poder, la podemos descartar en la cantidad que deseemos, de 2 a 5 madera, para adquirir cualquiera de los favores de los gremios. No importa que no tengamos un trabajador en la ciudad donde el favor se encuentra, es decir, en este caso yo puedo comprar cualquiera, sin importar que mi trabajador esté en esa ciudad. Puedo comprar cualquiera de los favores que esté disponibles. Para eso yo tengo que descartar la cantidad de madera que allí me indican. Si yo no dispusiera de toda la madera posible, siempre recordemos que podemos comprar madera para descartarla, siempre y cuando
tengamos acceso a la madera, es decir, siempre y cuando tengamos un trabajador en un campo o en el bosque donde nosotros podamos recoger la madera por la cual estamos pagando. Entonces, supongamos que pagamos 2 maderas y adquirimos este personaje. Así funciona este señor. Todos los personajes, como veamos, tienen 2 habilidades. Una que es característica de cada uno de ellos y otra que es la habilidad de cosechar. Nosotros siempre que vayamos a utilizar un personaje podemos elegir utilizar su habilidad o utilizar la capacidad de cosecha. Esto significa que si yo coloco un dado en este personaje o en cualquier personaje, yo voy a cosechar en esa zona, en este caso la zona 2, un producto por cada parcela en la que yo tenga un trabajador. En este caso, si yo no hubiera querido comprar un favor de los gremios, al tener un trabajador en las uvas, yo cobraría una uva. ¿Sí? Eso funciona con todos los personajes. Vamos a explicar ahora el personaje que mueve los trabajadores y nos permite cobrar por nuestras oficinas en la ciudad, digamos. ¿Sí? En este caso, estoy colocando también un dado con un 2 y este personaje nos permite mover de a uno 2 trabajadores, que pueden ser de nuestro color o de los trabajadores neutrales. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer eso con un doble propósito. Es decir, en cada ciudad que yo tenga un trabajador, yo voy a estar cobrando por mis oficinas en esa ciudad. Y voy a estar cobrando por los trabajadores neutrales. Como también los vamos a mover porque hay un requerimiento de la corona que nos va a pedir tener el dominio en las ciudades, para lo cual debemos tener o bien la mayoría de trabajadores en una ciudad, o en caso de estar empatando, debemos tener nuestro trabajador colocado lo más a la derecha posible. Entonces, en este caso, para cobrar nuestras oficinas en las ciudades, yo, por ejemplo, puedo mover el trabajador neutral, uno hacia acá y el otro hacia acá. No estoy interesado en el dominio en este momento, sí en lo que estoy interesado es en cobrar dinero. Entonces, como yo tengo un trabajador en una sola ciudad, es la única que voy a cobrar. Es decir, estas ciudades yo no voy a cobrar porque no tengo trabajadores míos. Pero en esta ciudad voy a cobrar 2 pesos por mi trabajador y 1 peso por cada trabajador neutral. En este caso voy a cobrar 5 pesos, 5 reales. La costumbre de llamar pesos a la moneda. 5 reales en este juego. ¿Sí? Si yo tuviera más trabajadores en otras ciudades, sin importar en qué colocación de los distritos, es decir, por ejemplo así, en esa configuración, yo estaría cobrando los mismos 5 reales, estaría cobrando 2 panes y estaría cobrando 2 maderas, pero estas 2 maderas yo las estaría cobrando siempre y cuando yo tenga un trabajador en una parcela o en el bosque que pueda tener acceso a la madera. Es una madera que yo siempre necesito acceder a ella. No me la están regalando, sino que yo tengo que tener acceso a la madera para poder estarla cobrando. Bien, vamos a ver ahora este personaje que nos permite mover hasta 2 trabajadores a los campos. En este caso volvemos a repetir. No importa que el personaje se encuentre en la zona 2, la 1 o la 3, nosotros podemos mover 2 de nuestros trabajadores a cualquier campo. La única regla que debemos respetar es que el máximo de trabajadores que podemos tener por campo es 1. Estos trabajadores que yo voy a mover a los campos pueden provenir de mi mano, pueden provenir de otro campo, pueden provenir de las ciudades, no pueden provenir de la guardia de la ciudad. Entonces, en este caso, yo voy a estar moviendo 2 trabajadores, uno al bosque para tener acceso ilimitado a la madera y otro a la zona 1, por ejemplo, para poder cosechar trigo. ¿Sí? Los trabajadores también pueden provenir de las colonias. ¿Sí? Del único lugar que no pueden moverse
es de la guardia de la ciudad. Finalmente vamos a ver al personaje que nos permite mover hasta 2 barcos. ¿Sí? Para mover barcos nosotros tenemos que, si lo movemos de nuestra mano, pagar una madera que vendría a ser el costo de creación original del barco. ¿Sí? Si lo movemos de uno que ya esté colocado en el tablero, no tenemos que pagar ningún costo. Cada movimiento se hace de a uno, igual que con los trabajadores de la ciudad. Yo no puedo cambiar un barco de lugar por otro, sino que debo mover primero uno y después movilizar el otro barco. Bien, en caso de mover un barco a las colonias, nosotros lo colocaríamos en el espacio que esté disponible y entregaríamos la cosecha que nos está pidiendo, que en este caso en las colonias nos está pidiendo es uva. Temáticamente el juego lo que maneja es vino de Madeira, pero el dibujo es una uva, nosotros le decimos uva, entonces no lo llamamos por vino. Bien, al colocar un barco entregando una uva, nosotros vamos a cobrar una de las recompensas del rey por esta tarea, que es una de las tarjetas que va a estar disponibles en las colonias. Estas tarjetas se cobran inmediatamente y no se dan vuelta ni nada, quedan disponibles para cualquier otro jugador que luego coloque un barco allí, incluso nosotros mismos, para cobrarla nuevamente. Es decir, yo coloco un barco en Brasil, entrego una uva y esto me va a otorgar una de estas dos habilidades, que es o mover un trabajador a la ciudad y cobrar un punto, o subir uno el marcador del pan en el molino. A continuación yo puedo nuevamente entregar otra uva y colocar un barco en la misma colonia y volver a cobrar el mismo o el otro beneficio. ¿Sí? Lo mismo en cualquiera de las 3 colonias. Luego tenemos las rutas de comercio, donde yo sí en un turno posterior, o puedo hacer, cuando muevo barcos no tienen por qué ser los dos a la misma colonia, ni a las colonias, puede ser uno a la ruta de comercio y otro a la colonia. ¿Sí? Entonces yo, si lo hiciera nuevamente, podría mover un barco a una de las rutas de comercio, entrego lo que me están requiriendo, en este caso es una caña de azúcar, y la ruta de comercio me va a pagar 5 reales. Debemos recordar que cuando se hace el mantenimiento del turno, por cada uno de estos barcos colocados en el tablero vamos a tener que estar pagando una madera o recibiendo un pirata por madera que no paguemos. En ese momento del mantenimiento también podemos comprar madera para pagarla, siempre y cuando tengamos acceso a la misma, como en todas las demás opciones de obtener madera. Bien, con esto estarían explicados todos los personajes del juego básico. El único personaje que queda por explicar es el cosechador, que viene en una expansión aparte. Bien, si contamos con la expansión del cosechador, lo vamos a colocar siempre en el edificio que está vacío en el turno, y este nos va a permitir realizar cosechas extra. Tiene un lugar para cada jugador, en el caso de jugar de a 4. El lugar del edificio vacío normal sería el +1, donde quiere decir que vamos a cosechar todos los campos de esa zona, y uno lo vamos a cosechar 2 veces. Luego tiene +2 por cada diferente cosecha, es decir, tiene +2 uvas, +2 trigos y +2 caña de azúcar. Es decir, que vamos a cosechar uno de cada campo donde tengamos un trabajador, y adicionalmente 2 uvas, 2 trigos o 2 cañas en caso de contar con un trabajador en una de estas parcelas. Es decir, yo colocaría mi dado en las 2 uvas y en este caso cosecharía todos los campos una vez, y el trabajador que está en el campo de las uvas lo cosecharía 2 veces más. Si yo no poseo un trabajador en uno de los campos que está libre, aquí no voy a obtener esa cosecha. No me regala 2 uvas, sino que yo cosecho dos uvas extra.
o 2 trigos o 2 cañas. Luego que todos los jugadores han colocado sus dados o los dados negros o han determinado pasar, vamos a la fase de utilización de los edificios. Vamos a utilizar estos dados que están colocados ahora en el tablero para modo de ejemplo. Entonces, en el orden determinado por el número que está en amarillo, arriba a la izquierda de cada edificio, vamos a ir en ese orden y vamos a verificar que el edificio tenga un marcador de jugador, por lo menos. Bueno, en este caso tendría que haber, hay un marcador. Entonces, de acuerdo a la cantidad de jugadores, vamos a suponer que sea un juego de 4 jugadores. El uso del edificio, es decir, donde nosotros tenemos un marcador por lo menos de nuestro color, el uso del edificio nos va a costar de a 4 jugadores, de acuerdo con esta tabla, 10 reales menos el valor de los dados. El valor de los dados se lanzan nuevamente los dados, no es el que de los que tenían colocados cuando los jugadores utilizaron los personajes, sino que se tiran nuevamente todos los dados, incluyendo el dado negro si así lo hubiera. Entonces, en ese caso, utilizar este edificio nos estaría saliendo 9 reales. En el caso de que nosotros no pudiéramos o no quisiéramos pagar para utilizar el edificio, vamos a obtener siempre una cantidad de piratas igual a un pirata más el dado negro. En este caso, el edificio, al no tener un dado negro, nos estaría dando solamente un pirata. Entonces, el jugador amarillo en este momento tendría que evaluar si quiere pagar 9 reales para utilizar el edificio. El edificio, sin importar la cantidad de marcadores que nosotros tengamos en el mismo, lo vamos a poder utilizar solamente una vez. En este caso, este edificio nos dice que si nosotros pagamos el costo de utilizarlo y tenemos en la región un trabajador, vamos a recibir 2 panes. Y si tenemos 3 trabajadores, vamos a recibir 5 panes. En este ejemplo, el jugador amarillo, si pagara los 9 reales, estaría recibiendo 5 panes. Vamos a pasar ahora al segundo edificio, donde el jugador amarillo tiene 2 marcadores, el jugador azul tiene 1 y tenemos un dado negro. Nos estaría faltando acá lanzar nuevamente los dados. Y obtuvimos esta tirada, 3, 2, 2. O sea que utilizar el edificio nos estaría saliendo 10 reales menos 7, o sea 3 reales. Y si no pagáramos estos reales, recibiríamos 4 piratas por no haber abonado. Entonces, en este caso, este edificio nos permite, si tenemos un trabajador en la región, podemos mover un trabajador a la ciudad. Este trabajador puede provenir de nuestra mano, puede provenir de un campo, puede provenir de una colonia, nunca de la guardia de la ciudad. Entonces, si tenemos un jugador, un trabajador en esta zona y movemos uno cualquiera, no tiene por qué ser de esta zona a la ciudad, vamos a cobrar un punto de prestigio además. Y si tenemos 3, en este caso el jugador amarillo estaría pagando 3 reales, podría estar moviendo 2 trabajadores a las ciudades y cobrando 3 puntos de victoria. Luego pasamos al edificio 3, donde realizamos el mismo procedimiento, lanzar los dados, ver el costo del mismo y qué jugador tiene un marcador allí para pagar y utilizar el edificio o recibir los piratas. Este edificio nos dice que si tenemos
un trabajador en esta zona, podemos mover uno de nuestros trabajadores a las colonias, y si tenemos 3 trabajadores, podemos mover 2 trabajadores a las colonias. Entonces, en este caso, el jugador azul, si decidiera pagar el coste de usar el edificio, podría mover 2 trabajadores a las colonias. Cuando nosotros movemos trabajadores a las colonias, cobramos un punto por cada barco que esté en la misma. En este caso, el jugador azul mueve 2 de sus trabajadores a las Azores, entonces estaría cobrando 4 puntos. Cuando lleguemos a la fase de mantenimiento de turno, cada colonia nos va a pagar un cultivo por trabajador que tengamos en la misma. Entonces, en este caso, cuando lleguemos a la fase de mantenimiento, el jugador azul estaría cobrando 2 trigos. En Brasil, una caña de azúcar, y en la India, una uva. En este caso, solamente está cobrando el jugador azul 2 trigos, que es por tener 2 trabajadores en las Azores. En la colonia que no tenemos trabajadores, evidentemente no cobramos nada. Luego pasamos al edificio 4, donde este edificio nos permite, también siempre con el mismo criterio de 1 o 3 trabajadores en esta zona, en este caso rehabilitar los favores de los gremios. Por ejemplo, si yo hubiera adquirido en un turno previo, en este mismo turno incluso, estos 2 favores de los gremios, si lo hubiera utilizado para obtener 3 panes y 5 reales, teniendo 3 trabajadores en esta zona, yo los puedo rehabilitar, dejarlos activos para utilizar nuevamente en el siguiente turno. Finalmente, el último edificio, el edificio 5, nos va a permitir enviar trabajadores a la guardia de la ciudad. Cuando nosotros enviamos un trabajador a la guardia de la ciudad, que lo podemos hacer de cualquier parte del tablero, por cada trabajador que enviemos, en este caso puede ser 1 o 2, vamos a devolver 3 piratas, y al final del turno, en la fase de mantenimiento, el jugador que tenga más trabajadores aquí puede decidir retirar 1 y ganar 4 puntos de prestigio, 4 puntos de victoria. Recordemos que también tener trabajadores allí nos va a permitir poder utilizar más dados negros, que significa utilizar la habilidad de un personaje sin colocar un marcador, lo cual nos va a obligar luego al final del turno tener que estar pagando por el edificio o recibiendo puntos de prestigio, recibiendo piratas, lo cual también nos puede permitir usar a un personaje varias veces en el mismo turno para potenciar su capacidad. Es decir, cuando estamos intentando cobrar puntos por un requerimiento de la corona, lo cual vamos a ver en la siguiente fase. Con esto quedaría pronto la fase de utilización de los edificios. Bien, vamos a estar viendo ahora el tablero de pasar. Como vimos hoy, cuando estamos utilizando los personajes tenemos 3 opciones. Colocar uno de nuestros dados con el marcador correspondiente en el edificio, tomar un trabajador de la guardia de la ciudad y colocar un dado negro en caso de que tengamos un trabajador allí, o pasar. Cuando nosotros pasamos, nos vamos a colocar en uno de los 4 lugares que nos van a permitir seleccionar para el próximo turno. Cuando el juego inicia, se van a sortear unos marcadores que nos indican atrás con el dibujo de unas coronas en qué orden vamos a estar colocados para el inicio del juego. A su vez, este también es un requerimiento de la corona. En el primer turno nosotros vamos a tener 2 requerimientos de la corona en nuestro poder y vamos a cobrar puntos por uno de ellos. En el tercer turno vamos a tener
3 requerimientos de la corona y vamos a cobrar puntos por 2 de ellos. Y en el quinto y último turno vamos a tener 3 requerimientos de la corona y vamos a cobrar puntos de ser posibles por los 3. Entonces veamos lo que podemos hacer en este tablero cuando inicia el juego y al inicio de cada turno y al final de la fase de uso de personajes. Como vemos, tenemos todos los requerimientos de la corona ordenados en 4 líneas y un grupo de dados al final de la misma, así también como el escudo de cada uno de los favores de los gremios. Entonces, en este caso, el jugador azul va a tener que seleccionar con qué dados va a jugar en este turno y en qué orden va a jugar en este turno, qué requerimiento de la corona va a obtener y cuáles gremios puede estar rehabilitando. En este caso, el jugador azul posee los siguientes beneficios de los gremios que ha utilizado en este turno, que son uno verde, uno violeta y uno rojo. Entonces, para rehabilitar alguno de ellos, debe colocarse encima de ese dibujo representativo del gremio. En este caso, si quisiera habilitar el violeta, se colocaría en la última fila. Esto le permite rehabilitar este favor del gremio para utilizar en este turno, pero lo colocaría en cuarto lugar de juego este turno, es decir, colocaría sus dados al último. A su vez, de esta fila tendría que estar seleccionando uno de los beneficios de uno de los requerimientos de la corona. Por ejemplo, como habíamos visto, se había colocado mayoría en una de las ciudades, por lo cual elige este requerimiento. Y en esa misma fila están los dados con los que va a trabajar este turno, los que va a colocar este turno. En este caso, un 3-2-2. Si miramos el tablero, el jugador que colocara en primer lugar juega primero, puede rehabilitar este gremio, va a elegir uno de estos requerimientos, pero en este caso la tirada de dados es un 1-1-2, lo cual quiere decir que si él quiere colocar sus dados en una zona 2 o 3, estaría teniendo que pagar panes por la diferencia de estos dados, excepto el dado 2, que lo puede colocar en la zona 2 y en la zona 1 sin pagar nada. Pero el dado 1 está evidentemente en desventaja si quiere colocar en otras zonas, porque tiene que pagar la diferencia con panes. Entonces, esta tabla se va a utilizar al principio de cada turno y también la vamos a utilizar al momento de pasar. Cuando un jugador no tiene más dados o no quiere colocar más dados, debe pasar. Para lo cual va a elegir sobre la izquierda en qué posición se quiere colocar para hacer esta selección en el inicio del próximo turno. A su vez, cada lugar en el que se puede colocar le va a reportar un beneficio. Los beneficios son: en el lugar 1 puede cobrar 2 reales y un real más cada espacio que se coloque más abajo. En los lugares 2, 3 y 4 va a poder elegir si cobra este beneficio en reales o si realiza la acción que corresponde a cada lugar. En el lugar 2 puede cobrar 3 reales o mover uno de sus trabajadores a una de las ciudades y cobrar un punto. En el lugar 3 puede elegir cobrar 4 reales o mover uno de sus trabajadores a la guardia de la ciudad. Con esto devuelve 3 piratas y compite para quien tiene dominio en la guardia de la ciudad. Y finalmente, en la posición 4 puede cobrar 5 reales o puede mover uno de sus barcos, ya sea desde su mano, pagando una madera, o uno que ya tenga previamente colocado en el tablero hacia una de las rutas de comercio o de las colonias, cobrando los beneficios que correspondan en cada uno de los casos.
Vamos a ver ahora los diferentes requerimientos de la corona y cómo se puntúan al final de los turnos. Los requerimientos de la corona son 5. Tenemos los barcos en las colonias, barcos en las rutas de comercio, enviar dinero a la corona, dominio en una de las ciudades y favores de los gremios. ¿Sí? Entonces, en el primer turno vamos a poseer 2 de estos marcadores y vamos a estar cobrando uno de ellos. Vamos a explicarlos cada uno porque son realmente importantes. Es la manera de obtener la mayor cantidad de puntos en el juego. Entonces, tenemos que el favor de los gremios nos indica que al final del turno nosotros debemos tener en nuestro poder de los 4 gremios distintos y con la cara habilitada hacia arriba. Es decir, en este caso, si fuera el final del turno y yo entregara este marcador, estaría cobrando solamente 5 puntos por tener este favor habilitado. Luego las ciudades, entregando ese marcador, tienen sobre su derecha un indicador de puntos. Entonces, si yo estoy en dominio de la ciudad, es decir, poseo la mayor cantidad de trabajadores en la misma, o al haber un empate tengo el trabajador colocado en el espacio más a la derecha, yo cobro el número grande de puntos que va desde los 10 hasta los 15 puntos. Y si yo no tuviera el dominio en la ciudad, es decir, tuviera por lo menos un trabajador colocado, pero no tuviera la mayoría, cobraría el número chico que tiene colocado, que tiene el tablero, que va de 5 a 7 puntos. Luego el siguiente requerimiento de la corona es por enviar dinero a la corona. Yo puedo entregar un marcador de estos junto con 15 reales y cobrar 15 puntos. Después tenemos barcos tanto en las colonias como en las rutas de comercio. Entregando uno de estos 3 marcadores, yo puedo puntuar hasta por 3 barcos que tenga colocado tanto en la ruta de comercio como en las colonias. Cada turno en el que se puntúa tiene una tabla que nos va a indicar cuántos puntos nos otorga cada barco, que va de 3 a 6 puntos. En caso de yo entregar en cualquier turno, en el turno 3 o en el turno 5, marcadores repetidos, yo no puedo cobrar por los mismos beneficios. Es decir, si yo entrego 2 marcadores de favores de los gremios y tuviera solamente estos 3 en esta configuración de 1 habilitado, solamente estaría cobrando 5 puntos, porque no puedo cobrar este favor 2 veces. Si entregara 2 marcadores de ciudad, yo estaría compitiendo por el dominio de 2 ciudades, no podría cobrar 2 veces la misma ciudad. Si entregara 2 o más marcadores de estos, lo mismo el del dinero, si yo entregara 2 marcadores de dinero tendría que estar entregando más de 15 reales para poder obtener más de 15 puntos, es decir, puedo entregar hasta 30 reales por 30 puntos. Luego, en las rutas de comercio o en las colonias, yo puedo puntuar hasta por 6 barcos, nunca repitiendo los mismos barcos, es decir, debo poseer un mínimo de 4 barcos para que la segunda tarjeta pueda ser puntuable. Cada jugador cuenta con 6 barcos, por lo cual más de 2 de estas tarjetas hacen que la tercera tarjeta esté nula, porque no hay barcos para cobrarla. Luego de finalizado cada turno y cuando se llega al final del quinto turno, los jugadores van a contabilizar
la cantidad de piratas que tengan en su poder, y el que tenga mayor cantidad de piratas va a estar perdiendo 16 puntos, el segundo 8, el tercero 4 y el último 2. En caso de no tener ningún pirata no se pierde ningún punto. Y si nos pasamos de 20 piratas vamos a perder un punto por cada pirata que nos estemos pasando. Finalmente vamos a cambiar todos nuestros cultivos, nuestras cosechas y productos en nuestro poder de a 3 por 1, y por cada 5 reales que tengamos en nuestro poder vamos a estar haciendo un punto de prestigio. El jugador con más puntos de prestigio gana el juego. Bueno, voy a dar algunos consejos y mi opinión personal sobre el juego. En lo que a mi persona respecta, es uno de mis juegos preferidos. Tiene diversas elecciones realmente difíciles y que pueden hacer una pequeñísima diferencia en el juego, en un juego que normalmente entre jugadores de la misma experiencia es muy cerrado, se define por muy poquitos puntos. Lo que particularmente más me gusta sobre el juego es que los personajes que vamos a estar usando en los diferentes turnos van cambiando de edificio, entonces vamos a estar haciendo unas selecciones desde el principio del turno, es decir, en qué orden vamos a jugar, qué tarjeta de objetivo vamos a tener, cuáles dados, cuáles favores de los gremios vamos a estar reactivando. Luego, cuando vayamos a colocar los dados sobre los personajes, vamos a estar viendo bueno, que no esté ocupado por la cantidad de jugadores que te hacen imposible usar el edificio, usar el personaje, perdón, y luego que la combinación entre los personajes y los edificios se llenen los requerimientos que uno quiere llevar a cabo en ese turno, y bueno, también tener las tarjetas de los gremios, alimentar a todos los trabajadores, mantener los barcos, en fin, tiene un sinfín de manejo de recursos y de decisiones en cada turno que lo hacen realmente muy bueno. Repito, es uno de mis juegos preferidos. Luego, consejos que puedo dar, vienen algunos en el manual que son bastante obvios, pero bueno, en el primer turno uno tiene que tratar de cumplir uno de los dos objetivos que va a tener disponible para tratar de sacar la mayor ventaja de puntos posible. Luego en el segundo turno, donde no se van a estar cobrando objetivos, es bueno obtener diversos cultivos que nos ayuden a digamos, a estar preparados para el tercer turno, donde va a venir la etapa nuevamente de cobrar por los objetivos. No hay que olvidarse que si se tienen objetivos iguales no se cobran por las mismas cosas, eso es muy importante. Luego hay maneras de asegurarse puntos, por ejemplo los objetivos de ciudad siempre nos van a estar dando, por más mal que nos esté yendo en cualquiera de las ciudades, vamos a estar rescatando algún punto. No es de los que da más puntos potencialmente, porque podemos hacer 18 puntos con los barcos y la ciudad al máximo nos va a dar 15 y nos van a estar moviendo los jugadores neutrales y nosotros también. Otro consejo es mantener, digamos, la contabilidad de los piratas, estar viendo cuántos están agarrando los otros. Es difícil llevar la cuenta de los demás, pero es, digamos, muy recomendable ver que uno no es el que tiene más piratas y va a perder, digamos, 16 puntos el que va primero, y ya el segundo pierde 8. Hay una diferencia ahí de 8 puntos que es muy importante y es muy difícil no agarrar piratas, realmente es muy difícil. Luego les recomiendo jugarlo sin ninguna expansión, por supuesto, lo hace un juego más duro, porque se obtiene menos cosecha de cultivo. Con la expansión del cosechador hay una pequeña carrera con el tema de los cultivos, pero se potencia la cantidad de cultivos que uno tiene ya desde el principio del juego. Luego los favores de los gremios son muy importantes, nos están facilitando obtener alguna acción más, algo más barato, algún extra. Yo particularmente no los uso mucho y ando rondando siempre los 90 puntos por ahí, que es un puntaje aceptable aparentemente.
Pero es verdad que estas tarjetas nos dan algunos beneficios que están muy interesantes. También está bueno si vamos a jugar con los barcos, si vamos a desarrollar el tema de barcos. Desde el principio del juego hay que tener en cuenta que hay que pagar mantenimiento de madera todos los turnos, entonces hay que considerar eso como una inversión a largo plazo. Si vamos a usar los barcos, está bueno usarlos repetidamente, puesto que nos están dando dinero y nos están dando diversos beneficios al cobrar los requerimientos, los beneficios que paga el rey cuando enviamos a las colonias. Pero son realmente caros. Y después, finalmente, hay que estar muy atento a la hora de utilizar los dados negros, que nos dan una acción más, pero no pueden estirar el turno y no poder pasar en un momento en el que nosotros quisiéramos pasar para llevar a cabo la acción que tenemos en el tablero de pasar, ¿no? Eso también está muy bueno en el juego, que cuando uno está pasando está haciendo una acción. Y no solo está haciendo una acción, sino que además está quedando en cierta posición para poder elegir dados para el próximo turno. Realmente un juego maravilloso. Se los recomiendo muy bien, y bueno, cualquier duda que les haya quedado o cualquier error que haya cometido, estoy abierto a sus opiniones, preguntas y comentarios. Muchas gracias.